¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, muchísimas gracias por estar ahí. Es jueves 14 de abril. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el lunes hace exactamente 2 años que tomaba usted posesión como jefe del Ejecutivo gallego. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué recuerda de aquel día? Pues recuerdo mucha gente en la Plaza del Obradoiro y recuerdo la ilusión por conseguir lo que pretendía, que era ser presidente de las gallegas y de los gallegos después de ganar en las urnas. ¿Ha cambiado mucho en estos 24 meses? Yo creo que no. Es verdad que no han sido fáciles, es verdad que han sido 2 años muy duros, es verdad que nos ha tocado gobernar probablemente en el momento más difícil de nuestra autonomía. Creo que no he cambiado, pero probablemente eso lo puede comentar la gente. Yo creo que sigo siendo el mismo, con más información, a veces con más preocupaciones, pero con la misma ilusión. ¿Qué ha hecho mal en estos 2 años? Yo creo que cualquier político en este momento, tanto en España como en Galicia, sabe perfectamente que los ciudadanos lo están pasando muy mal, que las familias han bajado sus ingresos, que muchos miembros de esas familias no tienen trabajo y que eso, desde luego, es muy difícil para un político decir que las cosas van bien cuando ocurre en tu país, en tu comunidad autónoma, una situación de paro, de desempleo tan importante como ha ocurrido y como está ocurriendo en Galicia, con un 15,4% de desempleo, un 20% en España. En ese contexto, creo que todo lo que hacemos es insuficiente. No obstante, creo que en este momento Galicia puede mirar con cierta perspectiva al futuro y, sobre todo, Galicia hoy por hoy es una de las pocas comunidades autónomas que puede decir que tiene sus cuentas ordenadas, que no debe dinero a sus proveedores, que sigue atendiendo sus pagos y que ha blindado los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales y la educación, que los ha blindado frente a la crisis. Y que a pesar de la crisis, hoy Galicia tiene más servicios públicos que hace 2 años. Le pido un poco de ejercicio de autocrítica. ¿Hay alguna cosa que se ha hecho en estos 2 años desde la Xunta que se tenía que haber hecho de otra forma? Yo creo que todo aquello que no mejora nuestra situación económica siempre es susceptible de preguntarse si hay otra fórmula, hay otras posibilidades, hay otra alternativa. Eso es cierto. Y el dinero que gastamos, de cada 3 euros, 2 en el bienestar, también nos preguntamos si somos capaces de gestionar mejor, si somos capaces de dar una mejor sanidad, si somos capaces de mejorar el nivel formativo de nuestros jóvenes, si somos capaces, en definitiva, de gestionar el escaso, pero el dinero que todavía tenemos. Es cierto que teníamos más dinero en el año 2009 que en el año 2011. Es cierto que la Xunta está gestionando en el año 2011 con lo mismo que gestionaba el gobierno del año 2006. Y es verdad que gestionar con un 15% menos de presupuesto, con 1.600 millones de euros menos, es mucho más difícil. Pero todos los días tenemos que ocuparnos y preocuparnos de si podemos hacer más con menos dinero y si podemos ser un poco más activos para mejorar la situación económica de nuestro país. Y a partir de ahí, seguro que hay decisiones que no están optimizadas y seguro que hay decisiones que se pudieron optimizar mejor. Hablando de economía, ¿respira más tranquilo desde las 7 de la tarde? Hablo de las 7 de la tarde porque ahora supimos que el Banco de España le daba el ok al plan de recapitalización de Nova Caixa Galicia. ¿Ha sido un alivio? Pues mira, ha sido una etapa que hemos superado y que hoy Galicia, Cataluña y el País Vasco son las 3 comunidades autónomas que siguen teniendo una caja, al menos, y otra caja concretamente en Andalucía, Unicaja, y después las otras han entrado ya con coaliciones y con fusiones para convertirse en bancos. Hemos quemado una etapa, hemos aguantado la primera reforma financiera y estamos aguantando la segunda reforma financiera, pero hay muchas cosas que hacer todavía. Los directivos tienen que ser capaces de captar capital. El equipo directivo de la Caja tiene que ser capaz de salir y crear un banco competitivo en el mercado y, por lo tanto, nos queda un largo periodo. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Y que Galicia siga teniendo una entidad financiera que sea la depositaria del 47% del ahorro gallego,
y que esté presente en todos y cada uno de los ayuntamientos gallegos, creo que eso es un éxito colectivo que ha salido de la unión de la inmensa mayoría de los políticos, pero también de la inmensa mayoría de los agentes sociales y de los agentes económicos. ¿Quién ha puesto más palos en la rueda en todo este proceso? Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que ha habido gente que prefería que no tuviésemos caja, y todo el mundo sabe que había gente que prefería que las cajas se fuesen a constituir bancos con otras entidades de otras comunidades autónomas. ¿Se refiere a quién? Yo creo que todo el mundo sabe que el gobierno de España no tenía ningún interés en que Galicia mantuviese una caja, y que el Partido Socialista Obrero Español, al menos los que lideran en Santiago al Partido Socialista Obrero Español, sí que no les importaba, digamos, que Galicia mantuviera una entidad financiera, y de hecho no han facilitado mucho las cosas. Digo, esos del Partido Socialista. Hay otros del Partido Socialista que sí me consta que intentaron y trabajaron para que Galicia mantuviese una entidad financiera unida al sector económico gallego. Y para poner las medallas a quien corresponde, ¿quiénes son esas personas del Partido Socialista que sí empujaron hacia adelante? Yo no vengo aquí a crear problemas internos dentro del Partido Socialista, pero leyendo las hemerotecas uno sabe perfectamente que hay responsables políticos que fueron responsables y hay otros que fueron bastante irresponsables. En cualquier caso, se han despejado todas las dudas. ¿Está usted absolutamente tranquilo ya con respecto al futuro de este proyecto financiero? ¿Todavía tenemos que estar con la lupa puesta? No, tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir trabajando porque lo fundamental es capitalizar, lo fundamental es allegar capital, lo fundamental es crecer, porque lo fundamental de una entidad financiera no es solamente mantenerse, sino es ser útil. Y para ser útil hoy no solamente tiene que tener un balance saneado, y yo creo que Nova Caixa Galicia, en el conjunto de las entidades financieras, tiene un balance bastante saneado en lo que se refiere a las pérdidas esperadas en los próximos 5 años, pero además de eso tenemos que conseguir capital. ¿Y conseguir capital para qué? Para prestarlo, para que las cañerías financieras se desatasquen y vuelven otra vez a prestarle dinero a las empresas gallegas, a las familias gallegas, en definitiva al sector económico de esta sociedad. Por lo tanto, tenemos, insisto, que captar capital, y la clave es tener un buen proyecto, es gestionar de forma eficiente, y es ganarse la confianza de personas que quieran invertir en este proyecto porque lo ven viable y lo ven factible a corto plazo. Claro, pero con todas las dudas que se están sembrando por diferentes organismos, incluido el FMI, sobre el modelo de las cajas, ¿cree que va a ser posible captar ese capital? Yo creo que las dudas que se han sembrado es como consecuencia de que España ha llegado 2 años tarde a la crisis financiera, como ha llegado 2 años tarde a la crisis económica, y que los bandazos en materia de regulación del sector financiero han sido brutales. En el año 10 lo que se decía era que hay que fusionar las cajas, y lo más importante era sanear el balance, y 3 semanas más tarde, en enero del año 11, lo que se plantea es lo contrario, que lo importante no es sanear, sino que lo importante es mantener reservas y capital. Eso es muy difícil de que eso no genere incertidumbres. De hecho, los acuerdos que hay para toda la Unión Europea desde el punto de vista del capital que ha de tener una caja es en el año 13 un 5 y en el año 19 un 7. A España se le ha dicho en el año 11 ni el 5 ni el 7, sino el 10. Eso, como es natural, produce un enorme desasosiego y una enorme desconfianza. Pero este es el país que tenemos. Este es el sistema financiero que el gobierno de España está, en mi opinión, liderando de una forma incorrecta y de una forma precipitada. Por eso, en esta situación, hemos de seguir trabajando, hemos de seguir mejorando, y tenemos que capitalizar, buscar capital y ambicionar que inversores vean este proyecto como un proyecto bien gobernado, bien gestionado, y que a medio plazo el dinero en el que quieran capitalizar la caja le sea rentable y le produzca beneficio. Habla antes del paro, que yo creo que coincidimos todos en que es el principal problema que tiene en estos momentos España. Si yo fuera una de los 250.000 parados que tiene Galicia, ¿qué va a hacer para mejorar mi situación? Pues mire, todas las competencias que tenemos dentro de la comunidad desde el punto de vista de la incidencia en la economía las tenemos a disposición de ese objetivo. El último año de la legislatura anterior se destruyeron en Galicia 50.000 empleos. En el primer año del gobierno que preside se destruyeron 23.000 y en el último 14.000. Todavía mantenemos casi 5 puntos de diferencia con la media de paro en España. Y eso significa que si en España hubiese el mismo paro que en Galicia, 1 millón de españoles tendrían hoy trabajo. Por lo tanto, creo que todavía
estamos trabajando con el mayor rigor posible. Y el mayor rigor posible significa sustituir una huelga general por un acuerdo general con organizaciones sindicales y empresariales que está dando frutos. Llevamos 23 acuerdos sucesivos. Vamos a seguir trabajando con el diálogo y no con la confrontación. Y nuestra capacidad presupuestaria, nuestra capacidad económica, cada euro que invertimos estamos buscando la mayor rentabilidad económica, laboral y social. Por lo tanto, lo que estamos intentando es gestionar mejor y volcar nuestra política económica a mantener las paredes de la economía para que no se caigan. Porque es cierto que es muy difícil para una comunidad autónoma que produce productos excelentes en el textil, en la pesca, en la pizarra, en la piedra, en el sector del automóvil. Es muy difícil para una comunidad autónoma que 2/3 de esa producción los pueda vender en un país que tiene un 20% de paro y que tiene una economía en recesión desde hace varios años. Hablaba de las competencias que tiene la Xunta en este asunto, pero usted llegó a decir en el Parlamento que la Xunta no tenía competencias y posibilidad, por tanto, de crear empleo. ¿Se equivocó con aquella frase? Habría que ver exactamente la frase. Lo que he dicho, o al menos lo que he querido decir, es que las comunidades autónomas, Xunta incluida, tenemos unas competencias muy limitadas desde el punto de vista de la creación de empleo. Fíjese, si la responsabilidad del paro en España fuera de los presidentes autonómicos, es evidente que no necesitaríamos un gobierno en España. Y es evidente que hay presidentes autonómicos que tienen el 28% de paro, el 26% de paro, el 25% de paro, el 20% de paro, pues no serían, digamos, muy responsables en su ámbito territorial. Y lo cierto es que sobre las capacidades de la reforma laboral, sobre las capacidades tributarias y fiscales, sobre los planes energéticos que necesita nuestro país y, fíjese lo que hablábamos antes, sobre el funcionamiento de la estructura financiera, que es la sangre del sistema económico, es el crédito. Cuando todo eso que he dicho, cuando no hay plan energético, cuando la reforma laboral no ha producido empleo sino paro, cuando la política financiera, la reforma financiera no funciona, es muy difícil asumir más responsabilidades de las que a uno les corresponde. Pero si se ha interpretado eso, lo retiro de forma inmediata. Mi trabajo consiste en que los gallegos puedan vivir mejor y sé perfectamente que cuando un gallego no tiene trabajo, no le vale que los servicios públicos funcionen. Necesita su trabajo. Y eso creo que es la preocupación de cualquier político responsable. Bueno, hace unos días se licitaban en el Consejo de Ministros los últimos tramos pendientes del AVE. Hay un calendario de ejecución, pero ustedes están dispuestos a encargar informes independientes que certifiquen que ese plan es viable y que es real. ¿No se fían de José Blanco? Mire, yo me fío de todas las personas. Otra cosa es fiarse de las personas y otra cosa es fiarse de los proyectos tan complejos como ese. Fíjese, si yo me hubiese fiado de las personas, me fiaría del compromiso del gobierno socialista que lo mantuvo durante 5 años, que es que el AVE llegaba en el año 2012 a Galicia. Fíjese lo que va a producirse, que cuando el AVE tenía que llegar a Galicia es cuando van a empezar las obras de ese tren de alta velocidad. Si en el año 12 se iba a concluir el tren de alta velocidad a Galicia, vamos a comprobar que en el año 12 estará empezando el grueso de las obras que nos separen de la meseta. Por lo tanto, yo me fío de las personas, pero los gallegos lo que me piden es que me fíe de los hechos. Lo que ha ocurrido en ese Consejo de Ministros, que nosotros hemos valorado muy positivamente, es que el Gobierno ha autorizado, no ha licitado, sí, ha autorizado a que se empiecen a licitar más de 25 contratos de forma sucesiva y que se contrate también las plataformas, la electrificación, la seguridad, etcétera. Lo que vamos a ver, con mucho optimismo, pero con igual realismo, es si es verdad que en el año 2015 técnicamente y financieramente puede estar finalizado el AVE. Yo no puedo decirle a los gallegos otra fecha a sabiendas de que no es verdad. No puedo sustituir el año 2012 por el año 2015 a sabiendas de que el año 2015 no tiene o tiene la misma certeza que la del año 2012. Hemos de buscar una fecha realista y esto es lo que estamos trabajando. Claro, pero su olfato y su conocimiento de este tipo de cuestiones, ¿qué le dice? ¿De qué fecha podemos estar hablando? Yo no me voy a fiar de mi olfato ni de mi experiencia en materia de infraestructuras, que alguna tengo. Yo no daré mi opinión sin haber contrastado con los técnicos toda esa secuencia de contratos. Son casi 30 contratos
que afectan a 5 provincias, a 2 comunidades autónomas, y que están mezcladas entre el presupuesto del Estado y el presupuesto de la iniciativa privada. Con todo eso, tenga usted la seguridad de que no le vamos a mentir a Galicia. Ninguna duda de que si podemos decir que es el 2015, yo seré el primero que diga el 2015, pero si no puedo decirlo, yo creo que los gallegos no me han votado para que les mienta. ¿Y cuándo se calcula que puedan estar esos informes para determinar? Supongo que en el plazo de unas semanas. No sé el tiempo que necesitan. Tenemos además un excelente director general de transportes, sí, que es un catedrático de ferrocarril de la Escuela de Caminos, y por lo tanto vamos a contar con él y con otros expertos pues para ver si es posible ensamblar 25 contratos, 90 kilómetros de ellos entre túneles y viaductos, y eso además hacerlo de forma simultánea a la electrificación, a la catenaria y a la seguridad de la vía. Esto es lo que vamos a ver, pero vuelvo a reiterar, no le quitamos ni un solo mérito a ese acuerdo del Consejo de Ministros, para nada. El acuerdo lo que dice es se autoriza la licitación por un importe de 5.000 millones desde Valladolid hasta Ourense. Bueno, hay alertas crecientes sobre la posible inviabilidad del modelo autonómico que tenemos en España. Algunas voces desde su partido han sido especialmente contundentes con este asunto. Me refiero al expresidente José María Aznar. ¿Hay que modificar el Estado de las autonomías? Mire, yo creo que el Estado de las autonomías ha traído las mayores épocas de progreso y de prosperidad en nuestro país. Con el Estado de las autonomías hemos sido capaces de acreditar que España podía crecer económicamente, que podía crear empleo, que podía regular sus cuentas públicas, que podía pasar del déficit al superávit y que podíamos incluso conseguir excedentes en la seguridad social. En mi opinión, el problema no es el modelo, el problema es quién lidera el Estado. Yo no veo a ningún presidente de una comunidad autónoma observar que el ejemplo de su gestión sea el Gobierno de España, ya sean presidentes socialistas, presidentes populares o presidentes nacionalistas. En mi opinión, lo que ha fallado es el liderazgo de la España de las autonomías. Es verdad, por supuesto, que en época de crisis es perfectamente legítimo plantear si hemos hecho alguna competencia que está siendo redundante entre el Estado y las comunidades autónomas, si tenemos algunas leyes que están perjudicando el establecimiento de empresas por la distinta fragmentación legal que hay en las comunidades autónomas. Es verdad que las comunidades autónomas tenemos que gestionar con menos direcciones generales, con menos altos cargos. Es verdad que tenemos que disminuir la administración paralela, empresas, organismos, fundaciones, sin duda. Pero de eso hacer una enmienda a la totalidad al Estado de las autonomías, para eso, conmigo, que no cuente. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Pedro Puy, dijo aquí en esta misma mesa que había que tratar de avanzar hacia un Estado federal. ¿Está usted de acuerdo con él? Es un problema de denominación, probablemente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado federal y un Estado autonómico? ¿Cuál es la diferencia? Pero a mucha gente le asusta la palabra federal, ¿no? ¿O no? Sí, bueno. En su partido especialmente. Alemania es un país federal y los Länders hay competencias que no tienen y que tenemos las comunidades autónomas. Yo creo que la cuestión es ponerse de acuerdo en el contenido y alcance de lo que es un Estado federal. Lo que creo es que un Estado federal es lo contrario a la autodeterminación, es lo contrario a considerar naciones a esas comunidades o a ese Estado federal y a sus Länder o a sus partes. Es justamente un modelo de Estado con una única nación y con unas competencias muy descentralizadas en sus territorios. Eso creo que es el Estado de las autonomías, que probablemente, ¿por qué no?, se puede abrir una discusión doctrinal y técnica sobre si se le puede denominar federal o se le puede denominar autonómico. Eso es una cuestión más técnica que política. Bueno, hablando de Pedro Puy, sabe que los analistas políticos, que son unos señores muy raros, colocan a Pedro Puy y a Alfonso Rueda en una especie de carrera, no voy a hablar de sucesión, pero sí que están ahí como pugnando para ser sus delfines, digamos. ¿Son los dos hombres más talentosos que tiene a su alrededor? Pero usted, la verdad es que me parece que son dos excelentes, uno miembro del gobierno y otro portavoz del grupo parlamentario. Hay otras personas que conforman el gobierno que creo que es gente sólida y gente que tiene una gran vocación de servir a los intereses generales y una gran vocación política, y supongo que habrá muchas gentes ahora en el partido que todavía no hemos conocido, que no conocen los medios porque han salido menos,
que pueden ser perfectamente las personas del futuro del Partido Popular. Yo llevo 2 años en esta legislatura, me queda 1 año y medio largo y por lo tanto seguiré cumpliendo mi mandato y mis obligaciones, y a partir de ahí es el partido el que decide quién va a ser el candidato a las siguientes y sobre todo también quién va a ser el futuro del Partido Popular de Galicia. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Las personas a las que usted se refiere, sin duda, son personas contrastadas, con una formación también contrastada y que me parecen 2 excelentes candidatos para todo. ¿A quién prefiere como contrincante electoral? ¿A Pachi Vázquez o a Pepe Blanco? Y no me diga que no se mete en asuntos del Partido Socialista, seguro que tiene una preferencia, por exceso o por defecto. Al que quiera el Partido Socialista Obrero Español en Galicia. Esa respuesta la esperaba, pero seguro que tiene una preferencia. Yo la preferencia se la diré si al final resulto ser el candidato en las próximas. De momento soy el presidente de la Xunta. El Partido Popular no ha decidido quién va a ser el candidato del Partido Popular de Galicia en las próximas elecciones autonómicas. Por lo tanto, si lo soy, yo se lo diré. Pero ¿y tiene otros planes alternativos a ser candidato a la presidencia de la Xunta? Al contrario, mi plan es ser presidente de la Xunta y todos los días intento hacerlo un poco mejor que el día anterior. Pero soy perfectamente consciente de que estamos en la mitad de la legislatura, de que en mi partido no se está hablando de nuevos candidatos, ni se está pensando en las primarias, ni se está pensando en quién puede sustituir a quién. En mi partido creo que lo lógico es estar pensando en plena crisis económica, estar pensando en cómo podemos salir de esta situación, en cómo Galicia puede seguir pagando, en cómo Galicia puede seguir estando en el club selecto de comunidades autónomas que siguen atendiendo sus facturas. Fíjese la situación. Comunidades autónomas que ya no atienden las facturas, en este momento que esta comunidad siga siendo solvente y que siga atendiendo sus pagos y que siga mandando un mensaje de confianza a los ciudadanos y a los mercados, me parece que es muy importante. Esa es mi ocupación y mi preocupación. El resto, con todos los respetos, no forma parte de mis ocupaciones ni preocupaciones. Bueno, pues por lo que insiste, le voy a volver a preguntar por su olfato. ¿Le dice su olfato que José Blanco va a ser candidato a la presidencia de la Xunta? A mí, mi olfato lo que me dice es que puede haber un cambio político en España y que ese cambio político se puede empezar a ver o a atisbar o a concretar o a cristalizar en las elecciones municipales. Y si eso es así, en el Partido Socialista supongo que habrá cambios. Y en función de cómo quede uno o cómo quede otro, pues se verá el futuro político de cada uno. Si una persona, como la persona a la que usted se refiere, ha sido clave en la etapa de Rodríguez Zapatero, ha sido clave en las decisiones estratégicas de su partido y en las decisiones de su partido, y resulta que ahora el señor Rodríguez Zapatero ya no va a ser el candidato porque el Partido Socialista le ha apartado de esa responsabilidad, se abre una nueva etapa en el Partido Socialista y depende de lo que ocurra en esa nueva etapa, las personas afectadas en la nueva etapa buscarán intentar mantener sus responsabilidades o, si no lo consiguen, intentar buscar otras soluciones u otros destinos. Pero usted, en ese partido yo no estoy y no sé lo que va a ocurrir. Ha dado un buen rodeo, pero bueno. ¿Tiene calculados cuántos días pasa fuera de Galicia al mes? Pues no, pero sí le puedo asegurar que la mayor parte de los días, como no puede ser de otra forma, y la mayor parte de las horas, como no puede ser de otra forma, los paso en Galicia, como no puede ser de otra forma. Ahora bien, a mí me gustaría tener un presidente de la Xunta que se le escuche fuera de Galicia. A mí me gustaría que el presidente de mi comunidad sea conocido fuera de Galicia. Y a mí me gustaría que cuando el presidente de la comunidad gallega habla, o cuando es entrevistado, o cuando es invitado a un foro, o cuando es invitado a presentar el alcalde o el presidente de una comunidad de su partido, sea invitado y cuente con él. Lo que no me gustaría es que al presidente de Galicia no le conozcan fuera de Galicia. Eso no me gustaría. ¿Y siente que es una especie de estrella emergente dentro del Partido Popular? No, para nada. Lo que siento es que tengo muchas obligaciones aquí y que eso es mi compromiso. Pero si usted me invita a esta entrevista, vengo. Y si me invita a una compañera suya de otras televisiones, Antena 3, Telecinco y otras nacionales, también voy. No tengo usted la menor duda. Siempre y cuando me lo permitan mis obligaciones y me lo permita mi cargo. Pero yo estoy orgulloso de presumir de Galicia fuera de Galicia. Claro, supongo que si le invitan es porque considera que puede ser una pieza fundamental en un posible puzzle futuro. Supongo que está aburrido de contestar a esta pregunta, pero yo tengo que hacérsela. ¿Se descarta como un posible ministro de un hipotético gobierno del señor Mariano Rajoy?
pero es que probablemente es un poco de soberbia contestar de verdad esa pregunta sin matices, porque primero estamos presumiendo que el señor Rajoy va a ser el presidente del gobierno de España. Yo creo que sí, pero eso no lo voy a decir yo. Dije hipotético gobierno. Lo vamos a decir todos. Y en segundo lugar, que me va a ofrecer un ministerio, lo cual también es ¿pero le gustaría? La segunda carga de soberbia. Pero yo soy ya ministro, el primer ministro de Galicia. Y eso, en mi opinión, en mi humilde opinión, para mí, es mucho más importante que tener un ministerio en Madrid. Sí, no oculto que mi ambición personal máxima en este momento, que hemos conseguido que los gallegos y las gallegas nos hayan dado 4 años de confianza, mi mayor ambición personal desde el punto de vista político es que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno de España. No lo voy a ocultar, es mi mayor ambición personal política, una vez que los gallegos me han dado la confianza para gobernar en la comunidad autónoma. Bueno, sabe que hay bastante polémica con la inclusión de personas imputadas o procesadas en listas electorales. Estoy hablando en concreto del caso de Valencia, que parece ser el más llamativo, y como sabe ha habido un incidente entre Génova y Valencia. ¿Francisco Camps se ha convertido en un problema para el Partido Popular y para Mariano Rajoy? Mire, yo creo que eso lo van a decir las urnas en 40 días. ¿Pero legitima todo, las urnas? No, pero legitima mucho. La urna legitima más que una acusación del partido contrario. Pero es evidente que cuando hay un caso judicializado, las sentencias son la clave. Y en esos casos hemos de ser consecuentes y contundentes. Consecuentes con un Estado de Derecho. Y consecuentes que en un Estado de Derecho el prejuicio es gravísimo. Porque lo único que vale es el juicio justo. Por lo tanto, consecuentes y después contundentes. Si de ese juicio se deriva que se ha cometido un delito, es evidente que el partido tiene que actuar. Pero consecuente y contundente. Consecuente con el Estado de Derecho y contundente con la sentencia. Pero creo que es mucho más importante el resultado de las urnas que las acusaciones de un partido político, cuando además ese partido político parece ser que de forma constante y continua pierde en la Comunidad Valenciana. Claro, hay casos también aquí en Galicia, me estoy refiriendo a la famosa Operación Orquesta, que se está desarrollando en varios concellos de la Costa da Morte. Algunos candidatos del Partido Popular están en ese proceso. Supongo que aplica el mismo argumento para este caso. En cualquier caso, ¿se siente cómodo con la presencia de esos candidatos en las listas y cree que es el mensaje adecuado que se le da a una ciudadanía que tiene una cierta desafección hacia la clase política? Mire, es evidente que yo no me siento cómodo. Preferiría que ningún compañero que va en una lista estuviese relacionado ni siquiera con un sumario, con un proceso, por supuesto. Fíjese, yo he estado durante 2 años presidiendo un gobierno con un consejero imputado. Es evidente que no me sentía cómodo, pero es evidente que yo sabía que ese compañero, el consejero de Medio Ambiente, no había cometido ninguna irregularidad. Claro, el consejero lo tiene cerca, pero a lo mejor a los alcaldes los tienen menos cerca, ¿no? Pero claro, por eso el partido tiene una serie de información y por eso yo he pedido al Partido Popular de Coruña que compruebe si estamos seguros de que esos compañeros no han cometido ningún delito. En el caso de que creamos que lo ha cometido, tenemos que apartarles. Y en el caso de que creamos que no lo han cometido, o al menos que no tengamos la suficiente información para saberlo, hemos de preservar su inocencia, porque si no sería una injusticia injustificable. Fíjese, si el caso del Consejo de Medio Ambiente yo hubiese hecho caso a las acusaciones falsas del Partido Socialista y lo hubiese apartado del gobierno, ¿en qué situación estaríamos? Sabiendo que era inocente y que era un consejero honrado, lo mantuvo en el gobierno. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no solamente ha dicho que no ha cometido ninguna irregularidad, sino que lo que ha hecho ha sido en defensa de los intereses generales. Por lo tanto, sobre imputaciones, creo que hemos de seleccionar de qué imputaciones estamos hablando. Hubo un momento en el que, si no me fallan los datos que me han facilitado desde el partido, hubo 90 imputados en la provincia de Lugo. 90 imputados del PP, simultáneamente. Fíjese usted si el partido en aquel momento hubiese dado de baja a todos esos candidatos a alcaldes o concejales. Probablemente no se hubiera producido elecciones municipales en las que el PP pudiese participar. Por lo tanto, creo que debemos de distinguir, para no producir desafección de los políticos, entre imputado, entre procesado, entre las irregularidades que se le imputan o los delitos que se le imputan y, por supuesto, hemos de ser contundentes una vez conocidas las sentencias. Creo que eso es lo que procede, porque es que si no, vale todo.
le denuncia a una persona, se le imputa y automáticamente se le inhabilita. Y eso creo que no es juego limpio. ¿Ordenó alguien de su entorno investigar a Unións Agrarias? Unións Agrarias. Unións Agrarias no solamente la hemos investigado, es que una persona hizo unas declaraciones diciendo que había sido contratada por ese sindicato, que trabajó en el Parlamento, en las oficinas del Partido Socialista Obrero Español, llamando a vecinos que conocía del Ayuntamiento de Muxía en Buenos Aires, y que después se fue a Buenos Aires, estuvo allí durante un mes, pagada con una nómina de un sindicato, y que nunca había ido a las oficinas de esa presunta asociación perteneciente a ese sindicato que teóricamente le pagaba el sueldo con fondos públicos. Por tanto, no es que la hayamos investigado, es que esa persona hizo ese tipo de referencias. Y a partir de ahí, las órdenes de subvenciones, todas ellas, establecen las obligaciones de concretar y de comprobar los mecanismos de los fondos públicos que se le otorgan a asociaciones. Y lo que se ha hecho, lógicamente, una vez que se ha tenido conocimiento de esto, pues es investigar y conocer si hay asociaciones que pertenecen a ese sindicato que han utilizado los fondos públicos para los fines destinados. Pero ese es el trabajo ordinario de la Inspección de Hacienda. Que usted y que a mí nos controlen la declaración de la renta. Es el trabajo normal de la inspección médica, que vean si los pacientes, los profesionales sanitarios cumplen con su deber, o de la inspección urbanística. Si usted hace una casa fuera de ordenación o sin licencia, lo lógico es que la controlen. Pero yo creo que eso es en lo que consiste el Estado de Derecho, que la inspección funcione y que los inspeccionados asuman que estamos en un Estado de Derecho y que se someten a las leyes, igual que usted o que yo, ya sea presidente de la Xunta, ya sea diputado o ya sea un sindicalista. Bueno, esta misma tarde se hacía público el barómetro sanitario que elabora el Ministerio de Sanidad, y en ese barómetro aparece Canarias y Galicia como las dos comunidades en las que sus respectivos ciudadanos le ponen una nota más baja a la sanidad pública. ¿Por qué cree que los gallegos puntuamos tan bajo a la sanidad pública? Pues no conozco el barómetro, pero si usted me lo refiere así será. A mí me parece bien que los gallegos sean muy exigentes con su sanidad pública. Nosotros tenemos todos los datos a disposición de los gallegos y le puedo asegurar que en Galicia las patologías urgentes esperan menos que en el resto de comunidades autónomas, en la media del Sistema Nacional de Salud, y también le puedo asegurar que Galicia es una de las pocas comunidades autónomas que no solamente en momentos de crisis está incrementando su actividad, sino que además estamos haciendo nuevos hospitales. Hay otras partes de España que son conocidas en este momento por las huelgas y por los conflictos de los médicos y de los profesionales sanitarios, por ejemplo. Por lo tanto, sin salirnos de la ciudad de Coruña, estamos ampliando el hospital con una superficie equivalente a 2 hospitales comarcales. Si seguimos y nos vamos a Pontevedra, tenemos el compromiso de licitar un nuevo hospital de Pontevedra. Estamos haciendo el proyecto constructivo en Vigo. Hace un mes que hemos adjudicado el mayor hospital público que se va a hacer probablemente en España en los próximos años. Tenemos compromisos en Orense porque hemos de solucionar la mejora de la sanidad orensana. Estamos haciendo más de 20 centros de salud de forma simultánea. Probablemente tengamos mucho que mejorar. Y es lo que estamos intentando, mejorar y aceptar. ¿Está radicalmente en contra del copago sanitario, ahora que está tan de moda? Mira, el copago existe desde hace mucho tiempo. Si usted y yo vamos a una... ¿Sabe de qué estoy hablando? No, pero permítame, porque es que igual que se cree que a la gente le regalan las cosas. No, el copago existe desde hace mucho tiempo. La ley de dependencia, última ley, en mi opinión, mal dimensionada, establece un copago en los servicios sociales muy claro, parte de la pensión de los pensionistas. El mayor copago que se ha hecho en España en los 30 años de democracia es el que usted y yo vamos a tener que trabajar 2 años más, gratis, para cobrar una pensión menor. Pero no me está contestando a la pregunta. No, yo le estoy intentando contestar. Pero usted, lo que está ocurriendo es que el copago que existía y el copago nuevo, que es que nadie se puede jubilar hasta los 67, lo que está ocurriendo es que tenemos que hacer todo lo posible para que no se siga incrementando en otros servicios. Y yo haré todo lo posible para que el copago no se incremente en los servicios sanitarios, en los servicios educativos, a través de las matrículas o en los servicios sociales. Todo lo posible. Y fíjese, si estamos haciendo todo lo posible, que hemos sido denunciados ante el Tribunal Constitucional y que se ha presentado un recurso a una ley con 2/3 de apoyo en el Parlamento, simplemente por decir algo tan elemental, que ante 2 medicamentos iguales no podemos financiar el más caro. Y yo por eso le quiero agradecer a los médicos y a los pacientes que durante el mes de enero, febrero y marzo
por la responsabilidad de los médicos, que no así de las autoridades sanitarias españolas, en Galicia hayamos podido ahorrar 29 millones de euros, casi 5.000 millones de pesetas, y con esto estamos pagando la ampliación del Hospital de Coruña, el nuevo Hospital de Vigo y los centros de salud que estamos ejecutando. Bueno, estamos hablando con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos de nuevo aquí en directo en Vía V. Sobre las 10 de la noche, seguimos en directo en Vía V, conversando esta noche con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo. Se incorporan en esta segunda parte del programa a nuestra mesa Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Enseguida lo dejo que lo bombardeéis a preguntas, pero hay una pregunta que quería plantear yo todavía, que es ¿por qué no se querelló contra Pachi Vázquez cuando hizo esa insinuación de una supuesta relación suya con el narcotráfico? Pues mire, no le voy a ocultar que lo pensé, pero si lo hago, pues probablemente se acabase la legislatura desde el punto de vista de las posibilidades de algún posible acuerdo alguna vez con el Partido Socialista Obrero Español en Galicia. Creo que es importante. Es el partido mayoritario de la oposición, ¿no? Ese es el motivo. No es un motivo baladí, no se crea. Sí, pero la acusación tampoco fue baladí. Si el presidente del gobierno se querella contra el líder de la oposición, imagínese cuál es la situación. Y sobre todo, lo que a veces pienso, cuando uno dice, no, es que se está enfangando la política gallega, es que se están echando los trastos entre la oposición y el gobierno, con todos los respetos, estoy convencido que tenemos muchas cosas que mejorar, pero permítame que diga lo que creo. No todos los políticos son iguales, ni toda la política es igual. Y por lo tanto, el líder del Partido Socialista Obrero Español, allá él y sus manifestaciones. Si no fuera el presidente de la Xunta de Galicia lo haría, pero los gallegos creo que no me han votado para enfangar, enlodar y hacer impracticable todavía más la política gallega. Roberto. Sí, sin embargo, fíjese, presidente, yo tengo la impresión de que su respuesta en ese caso fue una respuesta que a la mayor parte de la sociedad gallega le pareció insuficiente. Es decir, yo creo que la acusación era tan grave, que la acusación es tan grave, las acusaciones o son ciertas o son falsas, ¿no?, que probablemente yo mismo sentí que la respuesta era una respuesta que no estaba a la altura de la gravedad de la acusación. Es cierto que hay siempre un riesgo de enfangar, ¿no?, pero hay barreras que no se deben sobrepasar, ¿no?, y esa es una acusación de una gravedad extraordinaria, y si uno no responde con dureza pudiera dar la sensación de que de que hay algo. Sin duda, y por eso digo que lo pensé y lo reflexioné. Y vuelvo a reiterar, soy el presidente de un gobierno. Yo no he elegido a este diputado que el Partido Socialista ha puesto al frente de su grupo. Menos mal que el gobierno no elige la oposición, estaríamos aviados. No, quiero decir que no puedo hacer nada. Es el Partido Socialista el que tendrá el veredicto de las urnas. Pero de la misma forma que, por ejemplo, ese mismo diputado ha llamado falsificador a el consejero de Medio Ambiente, ha dicho que se iba a querellar, no sé cuántas querellas ha puesto ya al consejero de la Presidencia, al consejero de Medio Ambiente, a otros miembros del gobierno. Es muy difícil hacer política, sí, yo lo comprendo, pero si usted lee, por ejemplo, las crónicas de esta casa o escucha los debates de esta casa, se dice que el ambiente político es irrespirable. Imagínese usted que en Galicia el presidente del gobierno tiene una querella criminal interpuesta contra el líder del Partido Socialista Obrero Español. Pues sería muy difícil que yo me pueda reunir con ese señor al que le quiero llevar a los tribunales y al que quiero que se le condene. Ahora bien, también comprendo esa duda que usted plantea y comprendo, por supuesto, que es opinable mi decisión, pero es la decisión que creo que es más responsable y más respetuosa con la política en mayúsculas. ¿Y teme que sigan por esa línea en la campaña electoral, teniendo en cuenta cómo se ponen de calientes las campañas? Pues mire, ya, yo honradamente, los límites
de lo normal en política, creo que por parte de algunos han sido sobrepasados hace mucho tiempo. Creo que todo tiene un límite. Ayer conocíamos otro responsable político o ex responsable político, pues que llamaba terroristas pues al expresidente del gobierno, al líder de la oposición. De José Manuel Beiras, ¿no? Y lo lamento porque creo que un político como José Manuel Beiras no puede cometer un error tan grave como este. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Instar a las personas que han sido mencionadas como terroristas a que presenten querellas criminales, con una particularidad de que el profesor Beiras ni siquiera tiene inmunidad parlamentaria, porque es que el otro tiene inmunidad parlamentaria y por lo tanto estamos probablemente ante una querella que ni siquiera fuese admitida a trámite por la inmunidad parlamentaria y por decir eso de ahí. En consecuencia, mire, yo a estos efectos lo único que puedo decir es que yo esto no lo hago, y que allá cada cual y allá su forma y allá su estilo. Creo que esto es impropio ya no solamente de un político, sino de un ciudadano. Manuel. Yo quería cambiar un poco de tercio y preguntarle por el complejo del Gaiás. El complejo del Gaiás ha consumido ya unos 200 millones de euros, va a precisar de otros 200 más para su conclusión, de acuerdo con los cálculos de la propia Consejería de Cultura, y quería consultarle dos cuestiones al respecto de este proyecto, a sabiendas con la información que dispone hoy. ¿Volvería a hacer ese proyecto? Esa por una parte. Y por otra, ¿no ha tenido la tentación, con las necesidades que tiene de recursos manifestadas por usted en varias ocasiones, de pararlo? Es decir, voy a buscar otras alternativas porque necesito esos fondos para ley de dependencia, la sanidad, etcétera, etcétera. Mire, supongo que cuando se hizo el Guggenheim, y la hemeroteca está ahí, hubo un gran debate en el País Vasco. En este momento hay otra diputación foral que quiere hacer un Guggenheim en su ámbito territorial. La Ciudad de las Artes y de las Ciencias en Valencia, con la situación económica que tiene en este momento Valencia, el Foro de las Culturas de Cataluña, Barcelona, 1.200 millones de euros. La Copa América en Valencia, 900 millones de euros. Bueno, Galicia se ha gastado 234 millones de euros y creo que en este momento es mucho más rentable desde el punto de vista económico finalizar los 4 edificios, 2 de ellos ya finalizados, los otros 2 finalizaremos en el año 2011, y urbanizar esa zona y ponerla en valor. Esta es la decisión que hemos adoptado. Es verdad que no hemos contratado nada salvo la urbanización, nada nuevo, y es verdad que no nos hemos gastado más dinero del que teníamos presupuestado en la fundación, pero este tipo de proyectos siempre estarán rodeados de debate. Creo que en este momento, dado que tenemos esa infraestructura cultural, lo lógico, en mi opinión, sería acertar en sus contenidos, acertar en su explotación económica, turística, y probablemente mirar más al futuro que al pasado, porque si no salimos del problema. Por lo tanto, si el precio metro cuadrado del Gaiás, 1.200 o 1.400 euros metro cuadrado, no quiero mentirle, es la información que tengo, se compara con ventaja con cualquier otros grandes iconos arquitectónicos y culturales de España, creo que bien vale la pena hacer un esfuerzo entre todos en Galicia para sacar adelante esa infraestructura cultural que puede ser... No me ha respondido. ¿Lo volvería a hacer? No, pero usted, en una época de crisis hacer esto, evidentemente que no. Que si volveríamos a empezar cuando se empezó en la década de los 90, pues tendríamos que cuidar mucho más los contenidos, el objeto de esa arquitectura y de esos edificios. No tengo usted ninguna duda. Claro, es que está insistiendo precisamente en el objeto. Hablaba del Guggenheim y hablaba de acertar en los contenidos. Probablemente el principal problema que tiene el Gaiás son los contenidos, ¿no? Pues probablemente es muy discutible hacer un archivo, o es muy discutible, quizás un poquito menos, pero también es discutible hacer una biblioteca, pero está hecho. Sí, pero pongámoslo a producirlo y metámoslo en el itinerario internacional de lo que son las grandes arquitecturas contemporáneas, y no nos olvidemos, a Santiago llegan anualmente 1,5 millones de personas. Si somos capaces de que el 30, el 40% de ese 1,5 millones de personas puedan ver el Gaiás, estamos dando un mensaje muy claro y muy nítido de que en Galicia, además de excelentes catedrales como la Catedral de Santiago, también tenemos una arquitectura contemporánea que se estudia
en muchas facultades de arquitectura y que se conoce en muchas ciudades del mundo. Fíjese, yo sin embargo, el discurso, yo entiendo que usted tiene que hacer ese discurso, probablemente, ¿no? Pero a mí me resulta conocido. De hecho, era un poco lo que decía el expresidente de la Xunta, vamos, el antiguo presidente de la Xunta, cuando le preguntaban por el Gallás también decía, hombre, vamos a ser un referente mundial. Bueno, no quiero entrar en esto. ¿A qué expresidente te está refiriendo? Me estoy refiriendo al presidente Touriño, obviamente. No voy a entrar en este debate porque tengo la impresión de que va a ser muy complicado que la gente que venga a Santiago a ver Santiago vaya a ver un sitio donde no hay nada. Pero en fin, no quiero entrar en esto. Yo voy a un problema que me parece más de fondo. El problema de fondo es el siguiente, porque usted ha mencionado la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha mencionado otros proyectos en otras comunidades autónomas. El problema de fondo es si en los últimos años, diríamos 20 años o 15 años, es decir, mucho antes de empezar la crisis económica, España ha hecho con el río de dinero que llegaba de Europa, entre otros sitios, lo que era razonable hacer, o se lo ha gastado como se lo gastan los nuevos ricos, echando balcones, comprando coches caros, comprándose ropa de marca. Es decir, realmente no hemos hecho lo que han hecho otros países europeos, por ejemplo Alemania, aprovechando una situación económica de bonanza para generar buenas infraestructuras, para mejorar. Esto no lo hemos hecho. Hemos hecho una gran cantidad de cosas. Hemos mejorado las infraestructuras también, por supuesto, pero hemos hecho una cantidad de cosas. O sea, ¿usted no cree? Olvídese ahora por un minuto, si eso es posible, que me imagino que no es fácil, de que sea usted el presidente de la Xunta y póngase en el lugar de un ciudadano de los que están en las listas de espera que hay en Galicia, que hay muchos ciudadanos en listas de espera, de un ciudadano de los que creen que la educación tiene que mejorar, de un ciudadano de los que está esperando hace años a que le paguen la prestación de dependencia de su madre o de un familiar y que sabe que no la va a llegar a cobrar aunque tenga reconocida la prestación de dependencia porque no hay dinero, y colóquese en la piel de ese ciudadano y diga, hombre, ¿realmente es razonable? O sea, es razonable que nos hayamos gastado el dinero de esa manera, que no hayamos invertido en mejorar las infraestructuras productivas, en modernizar el sistema productivo, que no hayamos hecho las reformas administrativas. Luego le preguntaré por eso si hay ocasión que tenemos que hacer, porque estará de acuerdo conmigo en que esto no puede seguir funcionando así. Es decir, no podemos mantener este sistema. Usted dice que nada que sea desmontar el Estado de las autonomías, yo estoy de acuerdo, pero hemos de reformarlo. Sin duda. Usted entiende, me imagino, sin ningún problema, la reflexión de ese ciudadano. Diga, hombre, hábleme usted del Gallás, pero es que yo resulta que estoy en lista de espera, o yo resulta que tengo hace 3 años reconocida la dependencia de mi madre, pero no me pagan, o 2 años y no me pagan la prestación, o yo tengo necesidades básicas sin cubrir. Olvídese que es presidente por un rato. Me olvido que yo por eso, si le parece no le voy a dar mi opinión, le voy a dar datos. No, deme su opinión. Bueno, pues yo también le voy a dar mi opinión entonces, datos y mi opinión. El Gallás, lo que hemos gastado en el Gallás cuesta aproximadamente una autovía de entre 20 y 25 kilómetros. No, pero con esa respuesta podemos hacer. Podemos verlo de otra manera. ¿Cuántas prestaciones de dependencia pagaríamos con el Gallás? Perdón. Usted me ha preguntado sobre si habíamos utilizado o no los fondos europeos, si habíamos hecho infraestructuras suficientes. Yo digo. No me refiero solo a Galicia, hablo del general de España. Sin duda. Galicia creo que ha hecho mejores infraestructuras viarias que la mayoría de las comunidades autónomas. Tenemos una red de carreteras propia y una red de autovía en relación con nuestros recursos, mejor por ejemplo que Cataluña, en relación con los suyos. Por lo tanto, creo que hay cosas que hemos hecho bien, otras no. Hemos hecho polideportivos que no se utilizan. Paseos marítimos, hemos hecho auditorios en muchos sitios que no se utilizan, sin ninguna duda. Y por lo tanto, hemos hecho cosas bien y cosas mal. Gallás, aproximadamente el coste de 20 kilómetros de autovía. Y eso es discutible. Está discutiendo, por ejemplo, si es correcto o no hacer la autovía de la Costa de la Muerte. Pero usted, desde el punto de vista económico, es discutible. Desde el punto de vista social, incuestionable. Lo que no podemos es decirle después del Prestige a toda esa zona que tendrían un plan específico para esa zona y la mayor infraestructura era su autovía y que ahora digamos que no procede. Eso es como lo mismo que intentó hacer Esquerra Republicana y algunos partidos nacionalistas con el AVE a Galicia. Claro, como resulta que solo atiende a 5 millones de habitantes, ¿cómo vamos a hacer un AVE que es de los más caros de todos los que se han hecho en España? Esta misma reflexión lo pueden hacer los ciudadanos de la Costa de la Muerte. Por lo tanto, es razonable gastarse lo que nos gastaríamos en 20 kilómetros de autovía en el Gallás. Cada uno tiene su opinión, como es natural, cada uno tiene su opinión. Pero yo estoy convencido, fíjese, el domingo pasado estuve en Salamanca presentando al candidato del Partido Popular de Salamanca. Me anotarán el debe.
La Plaza Mayor de Salamanca... Estos días que ha estado usted fuera de Galicia. No, sí, pero usted, me fui el sábado por la noche y el... No, como usted habla del DBU, se lo pondrán en el DBU. Sin duda, sí, ya sé que si me llaman de otros lados es porque no me interesa esto, y si no me llaman de otros lados es porque no tengo ningún interés en ningún otro lado, pero estas cosas son el debate político. Pero usted, pregunté cuánto tiempo se había tardado en hacer la Plaza Mayor de Salamanca. 29 años. Salamanca sin esa Plaza Mayor, hoy, probablemente no estaría en el mapa con la intensidad con la que está. Creo que estos proyectos, hacer una reflexión a 3, 4, 5, 6, 10 años, en mi opinión, es una reflexión que habría que completarla con el paso del tiempo. Por lo tanto, a mí me gustaría que, por supuesto, que acepto las críticas sobre esa obra, y por supuesto que es muy discutible hacer un archivo. Es más, si usted me pregunta mi opinión, yo no haría un archivo. Pero tenemos un archivo, tenemos una biblioteca. Hemos decidido ya que otro de los edificios empieza a rentabilizarse con los 150 tecnólogos y los 80 centros de proceso de datos que tiene la Xunta. Se financia al 100% ese edificio. Y ahora vamos a abrir un gran museo. Pues estoy convencido que toda esa energía que tenemos de la crítica correcta, procedente y oportuna, si la balanceamos hacia la crítica constructiva de qué podemos hacer, de cómo podemos mejorar y qué posibilidades tenemos de rentabilizar, le haremos un mejor servicio a nuestro país. Eso es lo que yo creo. Bueno, me gustaría hablar un poco de elecciones, teniendo en cuenta que hay una convocatoria electoral importante el próximo 22 de mayo. Alfonso Rueda pronosticó aquí que el Partido Popular iba a recuperar 4 ciudades de las 7 grandes ciudades gallegas. ¿Sabe cuáles son esas 4? Nosotros creemos que podemos ganar en la inmensa mayoría de las ciudades, pero sabemos que con la ley electoral nuestro partido tiene 2 cosas que hacer cuando hay elecciones: ganar y sacar mayoría absoluta. Hay otros partidos que les vale con perder. Bueno, pero es que yo creo que esto es muy importante, porque cuando un partido tiene que decir pública y solemnemente que no le vale con ganar y otro partido le vale con perder y gobernar, cuando menos cabría hacer una reflexión sobre si tenemos realmente la ley electoral compatible y comparable con las democracias europeas, desde Portugal hasta Francia. Sería partido entonces de que cobran la lista más votada. No tengo la menor duda, o lista más votada o segunda vuelta. Lo que no podemos es estar en una situación en la que un partido saca la mayoría menos un concejal y resulta que tiene que decir que ha perdido. Lo que cabe Eso decir no es que bueno. si el Partido Popular gana las elecciones generales, lo llevábamos en el programa electoral. Dado que la ley electoral se aprueba por mayoría absoluta, y si tiene aliados cambiará la ley electoral. Lo llevábamos en el programa electoral. Lo llevamos en el programa electoral de las generales. Porque cosas que nunca se hicieron en España se han hecho en los últimos 4 años. Pactos del Tinel, de que nos pondremos todos de acuerdo para que no pueda gobernar el PP, nunca se hizo en democracia. Adolfo Suárez fue presidente del gobierno de España sin mayoría. Pero eso, perdone, no es que es muy importante, porque la consolidación de la democracia española fue el pacto no escrito de dejar gobernar a los que ganan. Pero no puede haber ser un reflejo también de una cierta incapacidad del Partido Popular para hacer pactos con otras fuerzas. No, mire, aquí hay, si hubiese 4 o 5 partidos podría ser así. O si hubiese una coalición electoral también. Nada tenemos contra las coaliciones electorales, son perfectamente legítimas. Legítimo también es unirse 2 partidos que no tienen los suficientes votos para arrebatarle la alcaldía al que ganó, y es perfectamente legítimo. Lo que pasa es que nos gustaría que hubiese coaliciones preelectorales, conocer el candidato de la coalición, el programa de la coalición y el equipo de la coalición. Y en este momento todos sabemos que el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego están en una absoluta disconformidad en sus políticas laborales, en sus políticas económicas, en sus políticas sociales, y sin embargo también todos sabemos que si pueden, no tenga usted la menor duda, que gobernarán juntos. Y eso creo que desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de la política con mayúsculas, probablemente no estemos haciendo un gran servicio. Pero dicho esto, nosotros, nuestro objetivo, intentar recuperar la Diputación de Lugo, intentar recuperar la Diputación de Coruña, no ganar, digo mayoría absoluta, porque ya hemos ganado, hemos de sacar mayoría absoluta. Y creemos que vamos a ganar en la inmensa mayoría de las ciudades, y creemos que podemos gobernar con mayoría absoluta en 3, 4 ciudades. Las encuestas que tenemos es lo que dicen, pero verá usted, las encuestas son encuestas y encuestas serán siempre. Aquí lo único que vale es lo que ocurre el 22 de mayo. Y de momento, nuestro compromiso y nuestra propuesta electoral no es ganar.
nuestro compromiso y nuestra propuesta electoral en este momento es enseñar nuestro programa, enseñar nuestro candidato y enseñar nuestro equipo. Y si somos capaces de convencer y de enseñar que puede haber un gobierno estable, que puede haber un gobierno con un único alcalde, que puede haber un único programa y que las ciudades necesitan más que nunca estabilidad y sumar para sacar adelante como una unidad a lo que somos gallegos, probablemente eso es nuestro objetivo. Y si somos capaces de convencer y hacer este objetivo, el segundo objetivo es ganar y gobernar. Le iba a decir que es menos optimista que el señor Rueda, que dijo 4 y usted ya dice 3-4, con lo cual... No sé si se han cambiado las encuestas desde que Alfonso Rueda estuvo aquí. Pues mire, hoy me he encontrado con una persona que ha participado en las encuestas, que todavía no tenemos la última oleada, y me ha dicho, muy bien. No le he preguntado si estos son 3, 4 o 5. Lo que sí digo es que estamos en condiciones, en algunos sitios donde no hemos gobernado nunca, de poder gobernar. Me estoy refiriendo a Santiago, me estoy refiriendo a Coruña. Estamos en condiciones de conseguir un gobierno en Pontevedra. Estamos en condiciones de hacerlo en Vigo. Podemos hacerlo en Ferrol, en Lugo. Me va a decir las 7. No, en Lugo. Puede haber sorpresas y me gustaría que en Orense no mantuviésemos nuestro perfil electoral. Pero, verá usted, cuando a uno se le pregunta no si va a ganar, sino si va a sacar mayoría absoluta, es un poco más compleja la pregunta y un poco más prudente la respuesta. Manuel. Perdón. Yo quería preguntarle cuántas mayorías absolutas entonces espera obtener en esas ciudades. Ya le he dicho que vamos a trabajar en todas las ciudades. Y se lo digo porque en cierto modo no resulta frustrante. Ha citado todas las ciudades gallegas, salvo Ourense, que es su patria chica. ¿No resulta un poco frustrante que la expectativa electoral allí no sea la mayoría absoluta a día de hoy, o lo que dicen las encuestas? Mire, pero yo creo que lo más importante es que es el día de las elecciones. Fíjese, lo de Ourense puede ser lo que me decían a mí. Si yo me hubiese desanimado porque no había una sola encuesta que nos diese la mayoría absoluta, es más, había encuestas del propio gobierno gallego, ahora el gobierno gallego no tiene encuestas, porque no financiamos encuestas con fondos públicos. Digo que era muy frustrante observar que incluso se llegó a decir que el Partido Socialista sería primera fuerza y el Partido Popular segunda. Si yo me hubiese desanimado por eso, hoy ustedes no me podrían hacer esta entrevista. Por lo tanto, ni a los compañeros de Orense ni del resto de ciudades creo que se deben de desanimar por las encuestas, porque encuestas son. Tenemos que trabajar, sin duda. Que es muy difícil ganar, también. Y que cada vez en España cuesta más sacar mayorías absolutas, sin duda. Por lo tanto, creo que va a haber unos excelentes resultados, que el Partido Popular puede gobernar en ciudades que no gobernó durante toda la democracia y que el 22 de mayo puede ser que la mayoría de las ciudades estén gobernadas por el Partido Popular y que las 4 diputaciones estén gobernadas por el Partido Popular. Enseguida te doy paso, Roberto, pero hablando de diputaciones, ayer se dijo en el Parlamento que en la Diputación de Ourense trabajan 113 concejales del Partido Popular. ¿Se siente cómodo con esta cifra? Pues es evidente que no. Y es evidente que la Diputación de Ourense seguro que contesta y contestará, si es que no ha contestado ya, a este tipo de planteamientos y a este tipo de cuestiones. ¿Pero cree que es mentira? Pero yo no tengo esos datos. Si tuviese esos datos se los podría confirmar. Lo que sí le digo es que el responsable de la Diputación de Ourense es mi partido y hay unos responsables concretos que están gobernando la Diputación. El responsable de la Xunta de Galicia también es mi partido y yo. Y en consecuencia sobre las cuestiones de la Xunta de Galicia yo tengo que ser el responsable directo. En la Diputación de Ourense, en la de Pontevedra serán mis compañeros de partido, así como en los ayuntamientos donde estamos gobernando. Fíjese, en la campaña electoral anterior se contrataron 3.000 personas en la Xunta de Galicia durante la campaña electoral, teóricamente para limpiar cunetas y márgenes de ríos. 3.000. Creo que es una partida suficiente. Lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Vigo en la contratación de personal creo que se ha publicado en los medios de comunicación. Claro, pero lo que hagan los demás tampoco justifica lo que hagan los suyos. Eso sin duda, pero usted, déjeme que yo me haga responsable de todo con matices. Como responsable del partido, de todo. Y como responsable del gobierno, de la función pública autonómica, porque es que si no, parece que el único presidente que hay aquí de todas las instituciones gallegas es el señor Núñez Feijóo, y me parece que eso no sería muy proporcional. Lo que pasa es que se lo comento, en este caso no como presidente de la Xunta, sino como responsable del partido, que efectivamente creo efectivamente que se tienen que dar todo tipo de explicaciones, y en esas oposiciones o en esas pruebas supongo que se habrán hecho conforme a la ley, supongo
que habrá representantes sindicales y supongo que habrá tribunales que firman las actas, porque eso es lo normal, si no estarían impugnadas y anuladas. Roberto, decías. De todas maneras, fíjese, yo, señor presidente, creo que lo que probablemente espera la mayoría de los ciudadanos del presidente de la Junta es que ante una pregunta como esa, usted es quien responde, como es perfectamente obvio, es que diga, me parece mal, si es cierto, que haya 107 concejales. Es decir, 113. Es decir, no puede ser, o sea, estadísticamente no puede ser, pero, en fin, usted contesta como contesta. Yo creo que lo lógico es que un responsable público que ha llevado en su programa la bandera de la limpieza administrativa, digo, esto no es normal. Si es cierto, no es normal desde ningún punto de vista, porque no puede ser que en Orense haya una vocación especial en el Partido Popular hacia esto, las oposiciones municipales, ¿no? Es una cosa, pero en todo caso, yo, como creo que el tiempo se va acabando, quiero preguntarle dos cosas a los oyentes, brevísimamente. La primera, su promesa, que creo que era una promesa que justifica parcialmente una legislatura, del tema del inglés. ¿Sí? Esa era una promesa muy importante, yo creo que levantó una gran expectativa social. ¿Cómo va eso? Y si eso sigue, diríamos, en la agenda. Y segunda, es pues probable que sea imposible contestar a las dos cosas de una manera razonable. ¿Usted cree que podemos seguir manteniendo el modelo autonómico que tenemos? Es decir, ¿usted cree realmente que el modelo de descentralización que tenemos con los costes que tiene es viable? ¿O hay que introducir una reforma profunda en el modelo de descentralización que tenemos en España actualmente? Vamos a ver, sobre la primera cuestión, que no es un tema menor. No es un tema menor en absoluto, desde mi punto de vista en absoluto, por eso se lo pregunto. Por eso, yo reitero, seguro que cada uno utiliza las palabras que considere más oportunas. Yo he dicho que los responsables de la Diputación de Orense tienen que dar cuenta de ese hecho. Espero que lo hagan. Cada uno lo interpreta como considera oportuno. Es lo que he dicho, y lo he dicho siempre, sobre este asunto y sobre cualquier otro que se pueda producir. Si hubiese ocurrido en mi gobierno, el primero que daría cuenta sería yo, porque es mi responsabilidad directa. Y en nosotros creo que cada uno debe de dar cuenta de lo que hace. Y cada uno es dueño de lo que dice y es responsable de lo que hace. Sobre las cuestiones del inglés, 29.000 alumnos en este momento están dando una asignatura distinta a la del idioma, distinta del inglés, en inglés. Si tuviese, yo ya no digo... Pero más. Efectivamente. No, efectivamente, en este curso. O sea, hay un profesor que entra en clase diciendo... Hay un profesor que se va diciendo, sea conocimiento del medio, sea matemáticas, sea lengua, salvo las lenguas, cualquier otra asignatura se está dando en inglés. Estamos acreditando a los profesores, hoy mismo aprobábamos... ¿Y hay previsión presupuestaria para mantener eso a medio plazo? Sí, claro que la hay. Hoy mismo aprobábamos el plan de formación de los funcionarios, ya no solo de los docentes, de los funcionarios, con 2.500 plazas en idiomas. Y las clases de inglés están sobrepasadas, la demanda de los funcionarios públicos, a la oferta que está dando la Administración autonómica. Vamos a seguir en esta legislatura y mientras gobernemos. Sabemos que eso es un hándicap enorme de nuestra educación. Las tecnologías y el inglés son los dos hándicaps en este momento que hemos detectado con mayor interés. Yo no digo más, si tuviese lo mismo que tuvieron otros, en este momento no habría 29.000. A lo mejor conseguíamos que hubiera 100.000. Y hasta que lleguemos a 300.000, no pararemos, porque creo que es clave para la formación competitiva de nuestros jóvenes el conocimiento del inglés. Sobre las cuestiones del modelo autonómico, claro que hemos de reducir, pero... No se trata solo de reducir, por ejemplo, hemos de reestructurar el mapa municipal, supongo. Pues sí. ¿Podemos seguir teniendo 8.000 ayuntamientos? ¿O algún día nos plantearemos que hay que reducir el número de ayuntamientos? En mi opinión, no. Y por eso yo he dicho, en el ámbito de mi partido, que es no necesario, en este momento es el momento oportuno, claro, para que los diseños municipales de hace 2 siglos no puedan estar vigentes en el siglo XXI. Y por eso, comentando con mis compañeros de Castilla y León, que creo que tienen más de 2.000 municipios, no tiene ningún sentido que Castilla y León tenga 2.000 municipios, no tiene ningún sentido que la provincia de Burgos tenga tantos municipios como toda la comunidad autónoma gallega, porque tampoco tiene sentido, en mi opinión, que la comunidad autónoma gallega tenga 315 municipios. Pero creo que esa reflexión se ha de plantear y se ha de abrir distintas propuestas de solución. Me parece que es lo correcto y yo desde luego votaría por hacer una reflexión pausada y una norma distinta estableciendo una serie de habitantes mínimos por municipio, no en Galicia,
que también, sino en el conjunto del Estado. Bueno, estamos conversando, como decía, con el presidente de la Xunta de Galicia. Las encuestas le son favorables, las últimas que se han publicado, en concreto la de esta casa, pero nosotros hemos querido saber qué opinan de usted los gallegos del futuro, los que van a tener que votar dentro de unos cuantos años. Nos hemos ido a un colegio en Lugo y hemos hablado con los niños, que nos han dicho esto. No, el que manda, vamos. Alberto Núñez Feijóo. Zapatero, creo. Las personas que arreglan las ciudades. Es el órgano de gobierno que tiene Galicia. Es la organización política de Galicia por donde se gobierna. Una parte importante del Estado. Para manter a orden pública e mellorar a nosa convivencia. Un conjunto de políticos. Un conjunto de políticos. Político. Es el presidente de Galicia. Político. Bueno, normal. Bueno, lo hace bien porque hizo que la ley antitabaco... Se encargará de organizar algunos papeles que tenga por ahí y revisar que todo funcione correctamente. Organizar todos los pagos y a lo que destina el dinero. Hacer novas leis para a convivencia e facer que se cumplan. Que ponga más dinero al colegio para más excursiones. Mermado mucho el dinero para las excursiones. Entonces, que suba. Que mejoren los parques públicos. Bueno, pues presidente, tiene que mandar más dinero para las excursiones de este colegio de Lugo, que estaban muy preocupados. En cualquier caso, tiene un conocimiento bastante aproximado de lo que es la administración. Bueno, se incorpora a esta mesa nuestra compañera Marina Chiavegato. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marina es una parte fundamental de este programa. Normalmente no está delante de las cámaras, sino detrás. Pero, como decía, es una pieza fundamental en este puzzle que construimos todas las noches. Y Marina le va a llevar algunas de las decenas de preguntas que nos han dejado los espectadores en nuestra página web. Adelante, Marina. Pues sí, han llegado muchas preguntas. La primera de A Coruña. Begoña Duro nos dice que los ciudadanos creen que los políticos tienen un manual de respuestas estandarizadas y le quiere preguntar a usted, ¿para cuándo una respuesta original que no esté llena de tópicos? Pues a mí me gustaría que no se vean todas mis respuestas producto del argumentario al uso. Es probable que algunas de ellas no las sepamos y podamos utilizar determinadas líneas de argumentario, pero no creo yo que podamos decir que todas las respuestas deben de ser de argumentario porque la gente se da cuenta. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta que viene de Santiago y Javier Santos le pregunta ¿cómo se sale de la crisis, señor Feijóo? Y le pide que no le conteste con trabajo, esfuerzo, imaginación y sacrificios. Le pide que enumere una medida concreta para reducir el desempleo y que no use eufemismos. Es difícil producir más sin organizar mejor el trabajo. Es difícil vender más, exportar más sin ser más competitivos. Es difícil, en consecuencia, salir de la crisis si no trabajamos mejor y si no producimos más. Pero si usted me dice, bueno, pero dígame usted una cosa concreta, tenemos que buscar con las organizaciones sindicales cómo podemos mejorar la legislación laboral y cómo podemos, cuando tenemos menos trabajo, repartirlo. Es decir, cómo podemos, por ejemplo, hacer algo que probablemente a mucha gente no le guste, pero creo que es mi obligación decirlo, que es buscar contratos a tiempo parcial. Porque cuando tenemos un problema muy serio de trabajo, es mejor trabajar un poco menos todos, o más gente, que solo trabajar algunos y otros no trabajar. Por ejemplo, es una medida en la que creo que si tuviese responsabilidades de política laboral, profundizaría. Bueno, pues ahora nos vamos a Orense, nos llegaron muchas preguntas, pero hemos elegido la de Adrián Solovio, que dice, a vista de los desmanes que se están produciendo en la provincia de Orense, tanto dentro de la estructura del PP como en la gestión de la Diputación, ¿cuándo tiene pensado librar a los orensanos de esa lacra? Pues mire, el 22 de mayo hay una posibilidad. Si creen realmente la mayoría de los orensanos que no se hacen las cosas bien, tienen las urnas abiertas para decidir en libertad cuál es el futuro que quieren darle a esa provincia. Probablemente hay mucha gente que crea que hay problemas, como en muchos otros sitios, pero que no merece una enmienda a la totalidad el partido al que pertenezco, que es el Partido Popular, pero en todo caso vamos a esperar el 22 de mayo para conocer cuál es el veredicto de las urnas y cuál es la decisión del pueblo soberano que va a votar en libertad a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde el 22 de mayo.
La siguiente pregunta fue la más popular de todos nuestros espectadores. Patricia González, Violeta Vázquez de Santiago, Roberto, Enrique Robledo de A Coruña, Antonio García de Orense y Manuel Otero de Ferrol quieren saber cuándo piensa usted cumplir su promesa electoral de suprimir el impuesto de sucesiones. Y le preguntan si es justo que nuestros muertos sean, fiscalmente hablando, de lo más caro que hay en España. Pues comprendo esa pregunta porque efectivamente la llevamos en el programa electoral. Suprimir el impuesto de sucesiones tiene un coste aproximadamente de unos 140 150 millones de euros al año. Yo tengo en el año 11, los gallegos, tenemos 1.600 millones de euros menos de lo que teníamos en el año 2009. Y esto vale 130. Hasta el año 2016, incluido el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16, tenemos que devolver al Estado 500 millones de euros que nos hemos gastado en el año 8 y 9 sin tener presupuesto. Fíjese si tendríamos posibilidades de hacer una reducción de 130 millones. Primero, si tenemos que gestionar lo mismo, en mi opinión más, con 1.600 millones menos, y además tenemos que devolver hasta el año 2016 500 millones cada año, podríamos reducir casi 5 impuestos de sucesiones cada año. No obstante, la legislatura no ha acabado y yo no renuncio a la posibilidad de seguir viendo y planteándonos seriamente, de la misma forma que hemos bajado los impuestos que gravan la adquisición y la rehabilitación de vivienda, no renuncio a intentar cumplir el programa electoral. En lo que se refiere a la supresión del impuesto de sucesiones. ¿Pero para cuándo entonces? Yo, con este panorama y con este contexto, sería un frívolo si le digo que para el año que viene. Sería un frívolo, porque, vuelvo a reiterar, uno cuando toma posesión no toma posesión a beneficio de inventario. Si yo pudiese conseguir que los 500 millones de euros que tengo que devolver cada año se pudieran periodificar, en vez de en 5, en 10 años, le diría que en esta legislatura. Pasamos a la siguiente pregunta, que viene otra vez de A Coruña, que es de Abel Vida, y que le pregunta si usted cree que Galicia puede estar gestando una nueva estampida migratoria en favor de países como Alemania, Holanda o Suecia. Yo creo que España tiene mucha gente en este momento, sobre todo gente con formación alta que está buscando trabajo fuera de España. Es una obviedad. Tenemos ingenieros, tenemos profesores, tenemos arquitectos, donde no funciona la economía y lógicamente están buscando dentro de la Unión posibilidades de trabajo. Y en Galicia ese riesgo lo tenemos, como en el conjunto de zonas de España. Lo que estamos intentando es buscar, con las medidas que tiene la Xunta de Galicia, todas las posibilidades para que no se caiga la economía gallega. Vuelvo a insistir, en este momento la Xunta de Galicia está dando más avales a las empresas que muchas entidades financieras. En este momento la Xunta de Galicia, si cerrase su política siempre arriesgada de dar avales para proyectos, de buscar capital circulante para que las empresas puedan atender sus pedidos y pagar sus nóminas, probablemente la situación económica sería muy distinta. Por lo tanto, de los 10.000 millones que tenemos, descontados los 8.000 millones que nos cuesta la educación, la sanidad y los servicios sociales, con los 1.800 millones restantes, estamos intentando mantener nuestro sistema productivo dentro de un país que tiene el doble de paro de Europa y dentro de un país que todavía no ha solucionado su problema financiero, que vuelvo a reiterar, la crisis financiera junto con la económica es el principal problema que tiene España en este momento, y es que las entidades financieras no están haciendo que fluya el crédito a las empresas ni a los proyectos viables. Pues muchísimas gracias, Marina, por acompañarnos esta noche. Marina es en parte responsable de las informaciones precisas que damos de Portugal, teniendo en cuenta su origen brasileño y su vinculación con el país vecino. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, no sé si queréis segunditos para hacer algún comentario más. Tú has preguntado mucho menos. No, yo quería hacerle una muy breve. Lo apuntaba antes Roberto.
Hoy la población de 65 años supera ya, es el doble de la de menos de 18 años. Esto lo que va a provocar en unos años, en breve, es que, por ejemplo, la población dependiente se nos va a disparar. Sí. Van a ser atendidos en algún momento los miles de dependientes que a día de hoy hay en Galicia y que en el futuro van a ser muchos más y que no tienen reconocida una prestación que por otra parte les reconoce una ley, lo cual puede ser muy frustrante como ciudadano, ¿no? Sin duda. Fernanda, presidente, Sí. para contestarle a las dos, porque si no ya no me dará tiempo. ¿No es un cierto fracaso de la política de un país el que de nuevo la gente joven se tenga que marchar? No porque quiere marcharse, sino porque no hay trabajo. Que haya repuntado la emigración laboral como en los peores años. ¿No es un fracaso? Es que el fracaso es que nuestro país tenga el doble de paro que la media europea. Y en consecuencia, los que tienen capacidad para trabajar, los que están dentro de su vida laboral, si no tienen trabajo, pues buscarán trabajo fuera. Por lo tanto, el fracaso es que tengamos un 20% de paro. En Galicia, mucho, 15,4%. En España, muchísimo, 20%. Y ese es el fracaso. Ese es el fracaso, que no hemos sido capaces de advertir la crisis económica y que la crisis le lleva 2 años de ventaja a nuestro país. Sobre el asunto de la dependencia, la Xunta de Galicia ha atendido hasta 42.000 dependientes. Cuando llegamos en el año 2009 estaban atendidos 14.000. Y hemos atendido hasta 42.000 dependientes. Y tenemos algo más de 70.000 dependientes, por lo tanto unos 30.000 dependientes que no podemos atender. Si yo le dijese que tengo dinero para atenderles, le mentiría. Por lo tanto, o modificamos la ley, o el gobierno de España cumple la ley y financia el 50% de esa prestación, en este momento lo está financiando al 30% el gobierno de España, 70% la Xunta de Galicia, o si no tendremos lista de espera en la dependencia. Y lo demás es simplemente no contar la verdad. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Manuel, presidente, por cierto, hoy es 14 de abril. ¿Le dice algo la fecha? Pues no, ¿por qué? ¿No? No. La proclamación de la República. Quería un poco su opinión estaba sobre yo aquel acontecimiento en el histórico y lo que 25 de pasa. abril de Portugal. ¿Se acuerda más de la de Portugal que la de aquí? Pues quizás porque en el año 75 ya tenía uso de razón. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos esta noche y mucha suerte. Muchísimas gracias. Nos despedimos esta noche, regresamos después de las vacaciones de Semana Santa, como siempre en directo, así que este lunes acudiremos otra vez a nuestra cita diaria de lunes a jueves con todos ustedes. Sean muy felices.